Hola a todos. Hoy tenemos a un invitado que me hace una ilusión especial presentaros, David Escribano, Concept Artist en Mercury Steam. David es graduado en diseño y desarrollo de videojuegos y, bueno, como he comentado antes, trabaja para Mercury Steam en el departamento de arte como Concept Artist, artista conceptual. Además, también David ha estado trabajando como profesor en la escuela Trazos impartiendo clase en esta materia. David, bien, te presento bien, algo diferente. Correcto, todo correcto, todo correcto. Muy bien, pues vamos allá. ¿Cómo empieza toda tu andadura dentro del mundo del arte? ¿Hiciste algún estudio reglado sobre esto? ¿Es más autodidacta? Bueno, yo supongo que como todo el mundo que se dedica al arte, yo dibujo desde que tengo memoria, ¿no? Mis padres al final me compraban cuadernos para que no dibujara yo en las paredes y tal. Y bueno, siempre me ha molado. Me llevaba yo bastante caña en el colegio porque siempre estaba dibujando y atendiendo a las dos cosas a la vez. Pero igual, algunos profesores me daban mucha caña por eso. Y en realidad, pues bueno, mis padres lo reconocieron y me llevaron a clases de pintura desde chaval, o sea que me viene de largo, ¿no? En cuanto a estudios, pues yo lo que es bachillerato hice el científico tecnológico, porque en mi colegio no había bachillerato de artes. Y bueno, salí de ahí y a la hora de plantearme qué hago a partir de aquí, pues estuve a punto de cometer el garrafal error de meterme en ingeniería informática, porque dije, bueno, me molan los videojuegos, a lo mejor por aquí hubiera sido un error, hubiera durado un año y poco más. Pero bueno, creo que fue en un aula, en una feria de estas, y encontré ESNE y bueno, pues tuve la suerte de que mis padres se pudieron permitir la friolera que costaba, o cuesta, no sé si más o menos. Y entré al grado de diseño y desarrollo de videojuegos. Y ahí, pues bueno, ya descubrí un poco esto del arte para videojuegos y lo que lleva a especializarte en concept art y eso. Que al principio es como... O sea, yo sabía que quería dedicarme a algo relacionado con dibujar, algo relacionado con videojuegos, y fue un poco la unión de las dos cosas lo que me llevó hasta aquí. Has mencionado antes, David, el tema de aula, de la feria aula. Esta feria, para quien no lo conozca, es una feria, ¿no? que se hace en Madrid para, bueno, sobre el tema. Bueno, se hacía, no sé si se sigue haciendo. Sí, con el tema del COVID no sé si se habrá suspendido este año. No tengo ni idea. Exacto, van todas las universidades, academias, ¿no? Y reparten panfletos a los estudiantes para Sí, que vean. es un tema. Perdona. No, tranqui, para que vean un poco todas las salidas, ¿no? que hay. Sí, es orientación laboral a fin de cuentas. Una orientación de estudios y todo eso. Muy bien, o sea, en tu caso lo tenías claro. ¿Qué recomendaciones harías ahora viendo desde otro prisma, ¿no? El tema de tu decisión a alguien que quiere dedicarse a este mundo, al tema de ser artista conceptual, concept artist? Pues diría que en realidad no hace falta hacerse un grado, por ejemplo, como lo que hice yo. O sea, al final yo he acabado aquí por derivación y porque es lo que me gustaba. Y a ver, y al final, pues yo qué sé, si quieres llegar a algún sitio, pues vas ahí buscándote las vueltas, ¿no? Pero sí que es verdad que en retrospectiva, yo por ejemplo de ESNE, de los 4 años que estuvimos allí, me llevó la gente, me llevó las prácticas que me aportaron mogollón, pero en realidad, si ahora, o sea, si pudiera usar la máquina del tiempo y decir, a ver, vuelvo a tener 17 años, vamos a reprogramar esto, dirigiéndolo ahí bien, probablemente directamente iría a una escuela de arte o a estudios, digamos, como muy centrados en arte para videojuegos, que a aquel entonces pues había menos de lo que hay ahora, que ahora hay bastante oferta de eso.
y tirando, porque en realidad para esto lo que hace falta, o sea, para concept art lo que hace falta es tener un portfolio de la leche. Es un mundo muy competitivo y cada vez más. Y lo que hace falta es tener muy buen curro, que la gente que vea tu portfolio diga, oh my god, vaya trabajazo. Y luego, evidentemente, pues ya ser una persona razonable y que te lleve, que ir a una entrevista, no caer de loco y poco más. O sea, la verdad es que llevaría las cosas de otra manera, pero tampoco creo que las haya llevado muy mal. ¿Alguna escuela en Madrid o Barcelona de arte conceptual que recomiendes? Lo que conozco es aquí en Madrid. No necesariamente tiene que ser arte conceptual. A ver, al final hay muchas... O sea, el concept es como bastante multidisciplinar porque está... O sea, evidentemente tienes que saber trabajar con software, en plan Photoshop, whatever, pintura digital, del tipo que sea. Pero la base es pintura tradicional. O sea, la base son las bases de saber dibujar. Y cuanto mejor sea eso, pues tanto mejor para ti. O sea, que incluso ir a una escuela de arte tradicional en el sentido de aprender anatomía, color, composición, perspectiva, dibujar, en esencia, dibujar y pintar, viene súper bien. Al final. Y luego todo lo demás de software que haga falta, en plan 3D. Bueno, ya hablaré de esto más adelante. Porque al final las herramientas, pues tienes que saber mogollón de ellas, cuantas más mejor. Pero en realidad no hace falta... O sea, yo sí creo que no hace tanta falta como unos estudios súper específicos de concept art orientado a pesar de que, bueno, pues yo sí que luego tuve ahí un añito y algo de ese tipo de estudios que me vinieron bien después de la carrera. Pero vamos. Aquí en Madrid... por ejemplo, la SDIP es una escuela de dibujo muy muy buena. Y para cualquiera que quiera reforzar bases de dibujo es genial. Pero por ejemplo, bueno, no es por barrer ni para casa ni nada, pero trazos tampoco está nada mal. Los másters de ilustración, tanto de ilustración digital como el de concept que tienen. Y es lo que conozco en realidad, o sea, tampoco... Sí, porque además mucho más. Fuiste profesor en trazos. Que hay... Sí, bueno, ya digo que no es por barrer para casa, pero bueno, es que fui alumno y fui profesor, entonces he visto un poco los dos lados de la ecuación y la verdad es que está bien, se aprenden cosas. Interesante. Y David, hemos estado hablando de las habilidades, ¿no? Más las hard skills, ¿no? A la hora del trabajo del concept artist, pero el tema de competencias sociales y soft skill, ¿qué consideras importantes para desarrollar tu trabajo? Saber trabajar en equipo, sobre todo, me parece... O sea, ser una persona de buen trato, dejarte el ego en la puerta siempre. Da igual que, a ver, cuando curras, por ejemplo, de freelance y no dependes de nadie más y al final el equipo eres tú solo, pues bueno, siempre puedes permitirte un poco el rollo de, bueno, esto es lo que hago yo, quiero que sea así y te pelearé con el cliente lo que tenga que pelear. Pero a la hora de trabajar en estudio es súper importante, digamos, saberte comunicar con la gente, aceptar las críticas siempre de manera constructiva y sobre todo no apegarte nada a tu trabajo, a lo que hagas, porque todo es de usar y tirar. Y bueno, yo qué sé, ser una persona normal, no sé, tampoco me parece que haga falta nada excepcional, pero sí que es verdad que entretener un equipo de gente con la que congenias guay y que todo el mundo se lleva bien, a no tenerlo, o sea, la diferencia es muy grande, ¿no? Sí, esto ya no lo han comentado varias personas que han pasado por... Digo yo que es un poco de sentido común también. Es esencial. ¿Alguna otra que consideres importante? Pensando que tu trabajo es de usar y tirar muchas veces, ¿no? Porque tienes que a lo mejor iterar rápidamente. Sí, o te tiras 3 días haciendo algo que te parece una idea cojonuda y te la aprueba tu lead. Te dice, va, venga, perfecto, se lo enseñamos al director del proyecto. El director del proyecto dice, guau, me encanta, me parece cojonudo, vamos para adelante. Y de pronto el cliente no le mola. Y es como, bueno, vale, pues afuera. Y tienes que tirar a lo siguiente sin
sin tener ningún lamento de, ay, esto que bien quedaba. Da igual, te tiene que dar exactamente igual. Y es complicado, ¿eh? Es muy difícil, pero bueno, te vas acostumbrando a ello. Al final son muchos learnings, ¿no? Sobre esto. Claro. Esa experiencia. Hablando de la experiencia, o de tu experiencia en este caso, ¿cómo empezaste a trabajar en videojuegos? ¿Cuál fue tu primer empleo? Pues en videojuegos yo empecé a currar como freelance, ¿vale? Al poquito de terminar... Bueno, esto no lo he dicho antes. Bueno, lo he dicho un poco por encima, pero no lo he concretado. Después de terminar la carrera en ESNE, yo hice un máster en... Bueno, fueron 1 año y medio. Un curso de ilustración digital y el curso de concept art en trazos. A la que yo terminé esos cursos, pues ya un poco sales ahí al mundo real y te tienes que buscar un poco la vida. Tuve suerte porque el que había sido mi profe de trazos, pues él curraba de freelance también y a veces cogía bastante volumen de trabajo y necesitó ayuda en un par de proyectos, contactó conmigo, estuvimos haciendo concept ahí un poco en tándem en unos proyectos y otros, lo cual estuvo muy bien. Con una excompañera de ESNE también estuve trabajando como concept y 3D artist para una app de móvil que salió en 2017. Bastante curioso, al menos visualmente nos quedó bonito. Y fue un poco como mi primera introducción, ¿no? Desde casa, freelance, autogestionado. Así que es un poco complicado, digamos, aprender así. Pero bueno, no sé, fue bastante bien. Estabas comentando, perdona, yo creo que por el lag se me ha cortado cuando he intentado intervenir. De una app para móvil, ¿podemos ver algo de esta app? ¿Cómo se llamaba? A lo mejor, sí. Dame un segundo. Quizá encuentro algo. Si no te preocupes. Se llama Skysicle, pero... Joder, es que no... recuerdo que se la bajó... O sea, yo la he jugado, ¿eh? No en mi móvil, porque dije... Bueno, acabamos un poco así con el cliente y fue como... no quiero jugar a esto. Pero... son cosas que pasan a veces. Y estabas comentando el tema de freelance, ¿no? Que terminaste la carrera y empezaste a trabajar como freelance. ¿Crees que hay, digamos, oferta, ¿no? y demanda en el mundo de freelance si eres concept artist? ¿Recomendarías a alguien que termina? A ver, hay mucho trabajo, ¿vale? Hay mucho trabajo de freelance, pero es complicado, sobre todo porque en este país el tema de burocracia para ser autónomo, cuotas, papeleo, tal y cual, es un lío. Yo en su momento lo hice todo yo, no me contraté un gestor ni nada. Ahora en retrospectiva, sin pensarlo, pagaría 50 pavos al mes para que me lo hiciera otra persona y quitarme quebraderos de cabeza, de verdad, ¿eh? Es así, pero sí hay trabajo. Lo que pasa es que el problema muchas veces al principio es ese, es tener visibilidad. O sea, hoy por hoy, a mí de vez en cuando me van cayendo trabajos de freelance sin yo buscar activamente. Gente que a lo mejor ve ArtStation, Instagram o lo que sea, y te contacta. Bien porque le mola lo que haces, bien porque tiene un proyecto en mente y una colaboración o lo que sea. Pero sí, o sea, curro hay desde luego. Si buscas, lo encuentras. ¿Y estos clientes cuando te contratan, en qué fase del proyecto te contratan? ¿Más cuando están en prototyping, en producción? Porque claro, yo soy diseñador, entonces no sé exactamente cómo funciona, digamos, el mundo de una forma holística del concept art, puedo entender, ¿no? Pero sobre todo se da en prototyping, ¿no? A la hora de crear conceptos nuevos. Claro. O sea, si es para concept, siempre, inequívocamente, es preproducción. Siempre. O sea, ha de serlo, ¿vale? Sobre todo en temas de freelance, es muy raro que entres en un proyecto donde ya haya un volumen de... O sea, digamos, ya haya una preproducción hecha. A lo mejor entras y a lo mejor tienen a otra persona trabajando también de concept y entras con cositas ya más o menos hechas, pero siempre suele ser trabajo de preproducción. Uh-huh.
Y la gente, me comentabas que te contactaba, ¿no? Los clientes por ArtStation, por LinkedIn. Sí, Pero, sí, sí. ¿has tenido alguna vez alguna prueba de acceso para esos trabajos o ya simplemente por el portfolio? Pues nunca jamás he tenido ni una prueba de acceso, la verdad. Sé que hay empresas que lo hacen, sé que hay empresas que lo piden, pero yo en particular nunca, o sea, ni yo mandando a una empresa me han pedido una prueba de arte, ni un cliente contactándome a mí, que de hecho entiendo que si alguien contacta contigo porque quiere contratarte para que hagas lo que haces, es un poco raro que te pidan prueba de acceso en ese caso, ¿no? Es como... Ujú. Pero vamos, yo en mi caso nunca he tenido que... Nunca me he visto en esa situación. Ni siquiera para la empresa en la que estás trabajando ahora. Ni siquiera. Sí que se piden, ¿vale? Porque yo tengo ex compañeros que sí que han hecho pruebas de acceso y bastante tochas, de hecho. Pero en mi caso no me he visto en esa situación todavía. ¿Puedes ponernos algún ejemplo de algún compañero tuyo que sepas que ha hecho una prueba de acceso determinada que pueden pedir o que suelen pedir para un puesto de concept? Sí. Bueno, un ex compañero de Mercury, que se llama Daniel Picanso, que ahora mismo está en Splash Damage. Ujú, Entró hace relativamente poco. Y le pidieron una prueba de arte de entornos bastante guapa. ujú. O sea, cuando se piden... Bueno, por ejemplo, también sé que empresas como Games Workshop o tal también piden pruebas de arte. Lo que pasa es que es un rollo más ilustración. Suelen ser más sencillas, ¿no? Sobre todo para concept no suelen ser fáciles. O sea, suelen darte bastante tiempo, pero suele ser bastante curro. Ujú. O sea, de a lo mejor días, claro, estamos Sí, hablando. sí, sí, estamos hablando de que te dan una semana, a lo mejor. Muy bien, y de Mercury Steam, vamos a hablar un poco bueno, de tu empresa actual. De Mercury Para quien no Steam. conozca, ¿qué es Mercury Steam? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Qué tipo de juegos hacéis? Vale, pues somos una empresa bastante razonable en números. Hacemos videojuegos AAA para múltiples plataformas. Y bueno, pues esta es una empresa en crecimiento ahora mismo. Y nada, eso, Ujú. básicamente. Juegos Sé que, grandes, la verdad es que son juegos bastante grandes. Y proyectos chulos. Eso hay que reconocérselo. sé que no puedes hablar mucho de los proyectos en los que estáis trabajando. No, no, prácticamente. De hecho, tengo firma. Perdón. Ya, No, tengo más páginas firmadas de NDA que de contratos, o sea, es bastante hardcore el tema. sí, no te preocupes. Pero ¿cuál ha sido el último proyecto que ha lanzado Mercury para quien no esté muy puesto? El último, pues si no estoy equivocado, es el Metroid Samus Returns, que salió para Switch. ¿Es para Switch? Sí, yo creo que es para Switch. Ujú, Hace no mucho. Y que salió bastante bien. ujú. Bastante ¿Algún, bien. algún proyecto de estos en los que has estado tú involucrado que ya estén en el mercado? No. Yo entré a posteriori. A posteriori del último lanzamiento. O sea que todo secret. Muy bien. En realidad, o sea, va para 2 años y medio. Y llevar 2 años y medio sin poder enseñar nada ni hablar de nada es como. Es Ya. jodido, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Con suerte no tendré que esperar demasiado más. Bueno, Suerte. estamos ahí a la espera, a ver qué se está cocinando. ¿Qué aprendizajes has tenido en Mercury? Porque ¿cuántos años llevas en la empresa? Va 2 años y 5 meses, ahora mismo. Hace 6 el mes que viene. O sea, para 2 años y medio. Ajá, y los aprendizajes a la hora bueno, de enfrentarte, ¿no? A una empresa así, porque ha sido la primera empresa grande en la que has Sí, entrado. sí, digamos que es mi primera experiencia en un estudio triple A, por darle algún calificativo, ¿vale? Y evidentemente el nivel de exigencia, el nivel de presión, el nivel de, de caña en el curro en general, no tiene nada que ver, ¿vale? También trabajar con un equipo más o menos grande es chulo, a mí me gusta mucho, sobre todo por la posibilidad de aprender, ¿no? Del resto de gente que tienes alrededor.
Claro, yo cuando entré, pues entré ahí un poco como, ostras, a ver qué me encuentro. Y me encontré con gente muy, muy buena en el departamento de Concept. Y al principio entras ahí, entras como diciendo, ostras, tengo que ponerme las pilas para llegarle a esta gente a más o menos al nivel que están haciendo, ¿no? Y claro, de primeras es como, impone mucho, la verdad. Pero bueno, no sé, la verdad es que yo el crecimiento profesional me parece que ha sido enorme. Tanto a nivel técnico, digamos, de herramientas que he empezado a manejar allí o perfeccionar el manejo de otras, tanto como el temas, digamos, más de base, como, yo qué sé, analizar cómo tus compañeros dibujan y pintan y incorporar cosas a cómo lo haces tú porque molan y es un poco... No sé, hay un crecimiento muy grande, al menos por mi parte, que es una cosa que yo valoro mucho. O sea, el crecimiento a la hora de enfrentarte a herramientas, de enfrentarte a feedback, supongo, del tema iterativo, ¿no? Estar iterando. Sí, también es, pues sí, lo que tú dices, enfrentarte a que critique tu trabajo, a defender también muchas veces por qué haces algo de una manera determinada, que no es fácil. O sea, porque muchas veces cuando te viene el director de proyecto a preguntarte, oye, ¿y esto por qué lo tenemos que hacer así, en tu opinión? Pues las primeras veces como que impone mucho, ¿no? Es como, ostras, aquí un currela, ¿sabes? Evidentemente tengo la suerte de que nuestro lead de Concept, Jorge Benedito, que si no le habéis echado un vistazo a su curro, debéis todos los presentes, pues da mucho a la cara por nosotros, ¿no? Y por nuestro trabajo, y eso está muy guay. Entonces siempre te sientes apoyado por tu lead, que me parece muy importante. Pero sí, yo qué sé, se aprende mucho. Coges confianza un poco en lo que haces también. A base de eso, a base de que te lo estén rebatiendo constantemente. ¿Cuál ha sido? Bueno, es una pregunta un poco jodida, David? Venga. Pero ¿cuál ha sido el feedback que más te ha ayudado a crecer o el feedback más jodido que hayas tenido que enfrentarte en tu trabajo? Uf, sí que es una pregunta jodida. Es que yo creo que no he tenido ningún feedback demoledor en plan que yo diga, ostras, ¿cómo me enfrento a esto? ¿No? Siempre es como, bueno, esto funciona, esto está guay, esto no funciona. Y cambias las cosas que no funcionan, creces sobre ello. Y ya está, ¿no? O sea, tampoco ha habido momentos de crisis, ¿no? En los que yo me vea superado por un feedback. Por eso, precisamente, porque tampoco tienes que tomártelo como algo en plan de, uy, están atacando tu manera de hacer las cosas. No, simplemente, pues bueno, a lo mejor una idea es buena, otra es mejorable y yo qué sé, y ya está. Probablemente lo que más me cuesta, o sea, digamos que lo que es un poco más difícil de gestionar es cuando el feedback proviene de fuera, del cliente o de alguien que como que no da mucha opción a rebatir, ¿vale? Tu idea es buena y ves que la opción que te están dando es peor, al menos en tu manera de ver las cosas. Eso es complicado, porque al final acabas teniendo que hacer cosas con las que no estás, digamos, a gusto o de acuerdo, en plan de, es que no querría hacer yo esto así porque me parece que es peor, pero pues hay veces que tienes que aceptar lo que viene porque lo manda el poder superior. Y ya está. Y hay que saber qué batallas puedes ganar y cuáles no. Y eso es complicado de gestionar. Interesantísimo. ¿Qué puente puedes cruzar, no? ¿Qué otro puente no? Claro, y no tiene mucho sentido quemarte intentando cambiar algo que sabes que te lo están dando en piedra, ¿no? Que no vas a poder cambiarlo. A lo mejor sí que puedes meter otras ideas buenas por otro sitio que no piensas y no quemarte de esa manera. Sí, de hecho estaba hablando el otro día con un compañero y me estaba comentando él de no enfurruñarte, ¿no? Nunca por el tema de cuando te dan un feedback o hay que cambiar algo, porque dicen que al final es un margen de mejora, ¿no? En vez de decir esto no funciona o esto no va así, dice, bueno, ¿qué margen de mejora tengo en esto? Claro, también te digo, es fácil decirlo, ¿eh? Ya, claro. Es fácil decirlo. Es fácil decirlo
cuando a lo mejor te viene feedback contradictorio, así de una semana para otra, y es como, ¿pero por qué? En fin, bueno, hay frustraciones ahí, pero bueno, se llevan. Las soft skills, ¿no? Que hablábamos antes. Sí, exacto. Luego sales, tomas unas cervezas, despotricas un poco y ya está. Muy bien. ¿Y te acuerdas cómo fue tu primer día de trabajo en Mercury cuando recibiste la noticia de David, te hemos contratado? ¿Qué pensaste? ¿Cómo fueron ese primer día, esa primera semana? Pues la verdad es que muy guay. O sea, yo tuve la entrevista en agosto y me llamaron para incorporarme en octubre. Yo para entonces ya era como, bueno, pues a lo mejor me llaman, a lo mejor no me llaman. Cuando me llamaron, pues me alegré y tal. También tienes la presión esta de, ostras, estudio grande. Suerte que tenía a un conocido de hecho, a dos conocidos en el equipo. Y eso ayuda mogollón. Eso hace que las cosas sean mucho más fáciles. Pero bueno, el primer día fue muy, muy chill. Ver el puesto de trabajo, ver que todo el software está correcto, que por supuesto no lo está nunca, y te tienes que poner a instalar cosas. Hablar con tu lead, hablar con los directores de proyecto, firmar NDAs y poco más. La verdad es que eso sí que, tanto para mí personalmente como para la gente que ha ido entrando a posteriori a que yo estuviera ya en Mercury Steam, digamos que el proceso como de aclimatación, por así decirlo, al trabajo siempre suele ser muy, muy chill. A lo mejor tienes una semanita y algo de poco a poco irte habituando a los ritmos, irte habituando a los compañeros, al proyecto y a todo. La verdad es que eso yo creo que se lleva bastante bien. No entras y ya de pronto te están ahí al cuello pidiéndote resultados a toda leche. Sí, de hecho es muy interesante lo que comentas porque ¿cuál es la función principal de un concept artist? Es decir, en el estudio. Una vez ya te sitúas de qué es lo que tienes que demostrar, ¿no? O cuáles son ¿A qué nos dedicamos, no? Exacto. ¿Qué es lo que te vienen a pedir? Pues mayormente resolver problemas. Así, me gusta definirlo como así, ¿no? O sea, porque yo cuando le digo a alguien, no, hago videojuegos, ay, ¿qué haces? ¿Programas o tal? No, bueno, muchas veces, si no es alguien de la industria, decir soy concept artist no significa nada, ¿vale? Entonces, claro, pues dibujar. Ah, ¿eres ilustrador? No exactamente. Al final, el concept, fuera de lo que se puede ver en un libro de arte, de lo que se puede ver pues en un art dump cuando se termina un proyecto gordo y todo el mundo empieza a postear en ArtStation sus concepts bonitos y súper acabados. David, perdona que te interrumpa. Dime. Art dump, ¿qué es? Para quien no lo conozca. Vale, un art dump es básicamente cuando se publica un proyecto, por ejemplo, hace poco, el último Assassin's Creed, por ejemplo. Cuando se publica, todo el mundo que ha currado en ese juego pues suelta ahí todo el material que puede publicar sobre ese proyecto. Y en ArtStation hay mucho esto. Cada vez que se publica un juego prácticamente, te vas a la pestañita de trending y ves mogollón de gente subiendo su trabajo. Eso es un art dump, ¿vale? Pero bueno, a lo que voy es que en realidad todo eso es concept, pero no, ¿vale? O sea, parte del concept sí que es... Ay, pues... pintarte ahí un personaje y quede guay, hacerle las vistas, hacerte ahí cosas chulas, pero mucha parte es sucio, es no enseñable, como digo yo, y es resolver problemas. Es en plan, vale, hemos visto que en esta parte del entorno hay ahí una cosa al fondo que no se ve guay, ¿cómo la tapamos? ¿O cómo funciona esto? O desde diseño nos piden que haya un objeto con el que se interactúa y que hace esto y esto. Resolvérmelo visualmente, cómo es el objeto y cómo son las interacciones. Al final es una posición de resolución de problemas, en esencia. Fuera de lo que es preproducción, porque claro, en la preproducción lo que haces es, junto con diseño, fijar lo que es el estilo visual del proyecto. Pero ya en producción, al final te dedicas a apagar fuegos. Pero esto no lo hace un director de arte, es decir, definir el estilo visual. ¿Qué diferencias hay aquí o cómo colaboráis? Hombre, a ver, el director de arte no necesariamente tiene que ser el lead de concept, en nuestro caso sí lo es.
¿vale? Pero no necesariamente. Pero, hombre, sí, a ver, evidentemente el director de arte es el que, digamos, tiene la visión general de cuál tiene que ser el aspecto visual de un proyecto, pero el director de arte no suele hacérselo todo él solito. Siempre al final tienes a la gente de concept que para eso está. Claro, y David, una duda que, bueno, últimamente, ¿no? Lo veo mucho. Hay Dime. gente que ya no se denomina concept artist, y se denominan visual development artist. ¿Esto es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Alguna diferencia? Básicamente lo mismo. O sea, en esencia es lo mismo. Lo único que BizDev, o sea, Visual Development, yo lo veo más en gente que se enfoca a películas, a series, no tanto a videojuegos, ¿vale? O sea, digamos que el BizDev es un poquito más la parte bonita, ¿vale? A la que me estaba refiriendo yo antes. En plan, de ves ahí unos entornos de la leche súper chulos pintados ahí con... Que transmiten mucho visualmente, ¿no? Y menos esa parte de ponerte a diseñar un prop, cómo funciona, aunque sea línea, sin pintarlo siquiera, porque luego al final se va a hacer en 3D y los materiales ya saben, los de 3D, cuáles tienen que ser. Entonces ni siquiera tienes que pintar ahí. Tú dibujas, te comes la cabeza con cómo tiene que funcionar, cómo se tiene que animar, los despieces, todo ese tipo de temas, digamos, menos, yo qué sé, menos pictóricos, por así decirlo, menos bonito. Pero que igualmente es trabajo de concept. O sea, es eminentemente trabajo de concept. Ujú. Y sobre el tema de las herramientas que utilizas día a día, David, ¿cuáles son Ujú. bueno, pues, qué herramientas recomendarías? ¿Con cuáles sueles trabajar a diario? Pues a ver, en este caso pues, normalmente es prácticamente solo Photoshop y una herramienta de 3D a elección del consumidor. Mi caso es Blender porque es fácil y es gratis. También ZBrush, o sea, en realidad cualquier software de 3D es útil. Como todos son todos más o menos iguales a los ZBrush, que es el software raro. Un software de 3D básico, Maya, 3D Max, Blender, y luego pues eso, Z está guay, tenerlo como adición por si algo lo haces mejor en Z y luego lo pasas a Photoshop. Digamos que son como herramientas para acelerar el trabajo, pero lo principal es Photoshop. Lo principal, al menos para mí, es Photoshop. ¿Y cuál es el workflow que sigues cuando trabajas entre 3D y Photoshop, no? Depende mucho, depende mogollón de lo que estés haciendo. Por ejemplo, pues yo qué sé, para lo que más uso yo 3D es para entornos. ¿Por qué? Pues porque te permite sacar ahí una imagen muy rápida con una iluminación bien tirada y usando 4 bloques. Y ya con eso tienes una base sobre la que pintar, ¿no? Y bueno, y ahora, con todo el tema de texturas que hay sacadas ahí por ejemplo, joder, ¿cómo se llama esto? ¿Lo diré o no lo diré? En la Epic Store, todas las texturas chulas que puedes integrar directamente de Megascans. rocas. Sí, el Megascans, exacto. Pues es que con eso pasas de lo que antes era en plan de, bueno, pues me hago ahí 4 cajas y les pongo una iluminación global y les saco un render y pinto. Prácticamente te puedes montar un entorno casi en 3D el 80% del acabado final y luego te sacas el render y pintas 4 cosas y se acabó. Si tienes buen ojo y tienes un poco ahí el tema bien pillado, es muy muy fácil hacerlo así. O sea, y de hecho, nosotros en el proyecto en el que estamos ahora, hemos usado el 3D para entornos y tal de manera bastante extensiva y eficiente, ¿no? Porque al final es un tema de eficiencia. O sea, si puedes hacerte algo en la mitad de tiempo usando 3D, lo haces. Pero al final, o sea, el trabajo de concept, pues siempre tiene que ser rápido porque el volumen es grande. Es decir, tú no estás especializado en personajes o en entornos, al final te toca hacer de todo. Al final te toca hacer de todo. A mí, por ejemplo, yo estoy especializado en personajes y criaturas porque es lo que me gusta hacer. Pero evidentemente he hecho entornos porque es eso. Todo el mundo tiene que hacer de todo. En un momento u otro, pues eso es así.
tienes que ser versátil como concept artist. Y ahora estabas comentando que lo que más te apasiona son los personajes y las criaturas. ¿Cuáles son tus inspiraciones como concept artist? ¿De artistas o de, no sé, de libros? A ver. Em, Joder, es que hay muchos, ¿no? Como concept artist, gente que yo digo, ostras, impresionante curro. Even Amundsen, que no sé si sabes quién es. No sé si te suena a ti el tipo este. No. Vamos a ver si hay alguien, algún espabilado por aquí que lo pueda buscar y lo pueda compartir por el. Si no, Por el... si no paso yo los Stations, que no me cuesta nada ahora Vale, sí. en un ratito. Este Even Amundsen me parece flipante lo que hace. Me parece que es así de los últimos años, de los genios que ha dado esta industria. También por un poco por la filosofía que tiene de creación de personajes, del storytelling que les da a todo lo que dibuja. No hay cosas hechas al azar, ¿no? También a mí personalmente me gusta mucho un artista que se llama Stephen Oakley, que ha currado en el último God of War, en el Evolve, que lástima de juego, porque los bichos molan muchísimo. Y es un concept artist de criaturas que me gusta muchísimo las ideas que tiene y la creatividad y el análisis de la anatomía animal para crear cosas nuevas. También mola mucho. Y hay muchos más, ¿vale? Pero así como pilares que yo diga, joder, esta gente me flipa lo que hace, probablemente esos dos. Ya te digo, me podría tirar mucho más tiempo, pero Supongo. pero estos dos son gente de verdad a echarles un ojo porque merece la pena. Y si tuvieses que elegir una película o una serie, porque ya iremos a los videojuegos más adelante. ¿Película o serie? Que te guste visualmente. Bueno, que te guste o que te inspire, sobre todo que te inspire, más que te guste, ¿no? Pues yo qué sé, la verdad es que así que haya visto últimamente, que haya dicho, oh Dios mío, me vi Conan hace no mucho, Conan la de Choache, la primera, y ostras, vaya fotografía que tiene esa peli. No sé, me parece que pelis de esa época tienen cositas artísticas que están como muy de fondo, que molan mucho, y fue vérmelo y ponerme ahí, pues voy a dibujarme ahí unos señores musculosos con espadas. También es que es un poco como mi campo de confort, ¿no? Gente medieval, así en general. O sea, la fantasía épica, digamos, medieval. Sí, El Señor de los Anillos, todo lo que vaya de esa vertiente, es todo bien. Claro, porque hay otras personas, ¿no? Otros tipos de artistas que a lo mejor prefieren un cyberpunk, ¿no? Como ahora. No, también me flipa, o sea, a ver, me refiero que no es algo que yo diga, no, el resto no me gusta, no, me gusta todo, en realidad, pero sí que es verdad que si tiendo a algo, si hay un talón de Aquiles en el que yo diga, ay, siempre caigo, es fantasía épica siempre. Muy bien. Y bueno, David, es que estás en un canal de Discord, bueno, con un grueso en diseño, ¿no? Entonces, aquí viene una pregunta para ti. ¿Cómo es la colaboración con otros departamentos, en específico con diseño? ¿Cómo colaboráis los concept artists con el departamento de diseño? ¿En Mercury o cuando has tenido que colaborar con designers a lo largo de tu trayectoria? Vale. Pues depende enteramente del proyecto y del designer. ¿Vale? En mi caso, yo creo que siempre se puede mejorar en cuanto a la colaboración interdepartamental. Porque muchas veces a nosotros como concept, ¿vale? Parte de nuestro trabajo es que se nos vaya la olla inventándonos cosas y teniendo ideas locas. Y parte del trabajo de los diseñadores es cogernos y decirnos, vale, sí, esto está muy bien, pero se tiene que adaptar a estas cositas que es de lo que va nuestro juego. Entonces, también a veces a diseño le pasa, en mi experiencia, que se quedan cortos, ¿vale? A veces es como, vale, entiendo que esto tenga que funcionar así, pero ¿por qué no le damos una vueltecita de tuerca a esto o lo otro? Y bueno, pues yo creo que hay que aprender a trabajar, ¿no? A balancear ese
esos dos lados, ¿no? De la ecuación que al final creo que es el esfuerzo colaborativo, la aportación de unos para otros es lo que hace que salgan las cosas guay. Evidentemente, pues a veces se puede hacer más, a veces se puede hacer menos, pero bueno, yo en Mercury he tenido muy buenas experiencias con algunos compañeros de diseño. Gente que le cuentas en plan de, oye, pues mira, he tenido esta idea, ¿por qué no cambiamos esto? Podría molar y que les ves que sí que dicen, joder, pues sí, es buena idea, venga, vamos a intentarlo. Al final se hace lo que se puede, porque evidentemente no depende ni de ti, ni de yo como concept artist, ni del otro como designer único del equipo, ¿no? Porque evidentemente pues, el equipo de diseño tampoco es el solo, o sea, no es una persona sola, y igual que en concept nada... O sea, siempre hay un lead, y luego hay una supervisión, y luego pasa a otros filtros. En diseño pasa lo mismo. Pero la verdad es que he tenido muy buenas experiencias en mi caso. Porque, ¿qué opinas de la creatividad y de los límites? Pues estás diciendo, claro, nuestro trabajo es que se nos vaya la olla, ¿no? Y empezar a generar conceptos y generar ideas. Y por otro lado, los designers tienen que poner límites a estas ideas. ¿Hay algún momento en el que tú tienes que decir o te tienes que autoimponer se acabó, vale, he terminado este trabajo, esto está bien, voy a pasarlo a producción o voy a hablarlo con mi lead? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es el pipeline de trabajo que sigues cuando estás generando estos conceptos? Pues sí, a ver. Por ejemplo, abstrayendo totalmente de lo que es mi curro en Mercury. Si, por ejemplo, o sea, yo, por poneros el pipeline, o sea, lo que es el workflow, ¿vale? A mí, por ejemplo, voy a diseñar una criatura. Desde diseño, me dan un documento en el que se me dan las especificaciones de este enemigo, su función es esta, tiene estas habilidades, nuestra idea de dónde va a aparecer, cuándo va a aparecer es esta, y tal, un poco como un briefing, ¿vale? Yo sobre eso, pues hago cosas muy... digamos, muchas pruebas. Nunca me pongo a dibujar en plan lo primero que se me viene a la cabeza y ya tiro ahí por la calle en medio. Siempre trato, pues yo qué sé, hacer exploraciones variadas, probar diferentes cosas. Una vez estoy más o menos contento con el abanico de posibilidades que tengo, 2 o 3 posibilidades diferentes, se lo enseño a mi lead, lo hablo con mi lead, vemos a ver por dónde se puede tirar y luego eso se vuelve a enseñar a diseño. Se discute con diseño en plan de, vale, mira, esto es la idea, esta habilidad la haría de esta manera, con esta animación, nos imaginamos que este bicho pues hace tal cosa, digamos desde el punto de vista de lore, por así decirlo. Y a lo mejor, pues a veces diseño y dice, vale, venga, esto me vale, me gusta esto, me gusta lo otro, tirad por este lado. O a veces incluso dicen, pues mira, esto que has hecho aquí, podemos hacerlo de otra manera. A veces incluso desde Concept les hemos dado ideas a ellos, en plan de, oye, ¿y por qué si este bicho hace estas cosas no podemos que tenga esta otra habilidad porque tiene sentido con cómo es la criatura, lo que sea? Y también viceversa, ¿eh? A veces enseñando un concept a alguien de diseño, la persona de diseño ha dicho, oye, ¿y por qué esto no lo hacéis de esta otra manera? Y han salido cosas chulas así. O sea, digamos que es un poco idas y vueltas hasta que se llega a algo que funciona y que nos funciona tanto a nosotros como a diseño. Estás diciendo... Hola, Dani. Hola, Joan. Buenas tardes. Hola, David, ¿qué tal? Soy Joan. Encantado. Hay alguien aquí que quiere decirte algo. Buenas noches, David. Buenas noches. Buenas noches. Que llevo rato escuchándote como todas las entrevistas. Es una pequeña intervención, ya os dejo. Esto es un clásico. O sea, nada, si no viene nada a las entrevistas a decirnos buenas tardes o buenas noches, yo me pongo triste. Y ya lo sabe, David más también. Aquí la tenéis. Pobrecilla está un poco triste ella porque le han puesto hoy unas vacunas que le duelen un poco. Bueno. Le damos un abrazo a todos. ¿Vale, Nara? Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta ahora. Bien. Y David, estabas comentando antes el tema del lore. Para quien no sepa quién es el lore, que lo dudo,
¿Cómo trabajáis con esto, con el lore? ¿Cómo se os da el lore? Es decir, ¿os enfrentáis directamente a la Biblia de diseño, al documento de diseño, os tenéis que leer todo? ¿Estos son conversaciones ongoing? ¿Qué es el lore? Vale, idealmente tiene que ser una conversación. Idealmente la propia Biblia, o sea, durante la propia preproducción, yo entiendo que a la hora de hacer, digamos, el trasfondo del proyecto, el que lo tenga, y al nivel que tenga, debería ser un esfuerzo colaborativo, ¿vale? Así es como lo entiendo. En el caso nuestro, siempre es eso, siempre es un poco un tira y afloja amistoso, mayormente. Porque a lo mejor una idea que tiene en diseño en un momento dado, pues luego de pronto vemos que no se ajusta exactamente a lo que puede funcionar visualmente y hay que cambiar algo, o viceversa, ¿sabes? O sea, esto nunca uno lleva la razón sobre otro. Pero sí, es un poco como... Es colaborativo, ¿vale? O sea, nunca viene algo... No suele, ¿vale? En el 90% de los casos. Venir algo que es como, mira, esto tal cual está escrito es como va a ser y no admite cambios. Eso no suele pasar. Lo cual se agradece, por otra parte. Claro, entonces si no sería un neverending. Claro. Y estabas comentando todo el tema de que hay conversaciones, ¿no? Tiene que haber una serie de conversaciones a la hora de seguir para adelante. ¿Cómo os ha afectado el tema esta es la pregunta, ¿no? Del 2020, ¿cómo os ha afectado la situación actual del coronavirus en vuestro estudio, en Mercury? Bueno, pues en nuestro caso estuvimos de ERTE bastante tiempo. Estuvimos de ERTE hasta finales de mayo. Y luego pues ha habido previa preparación de la oficina con las medidas adecuadas. Ha habido una reincorporación sucesiva al curro. Estamos yendo de forma presencial. Evidentemente, pues bueno, aquí cada uno puede tener su opinión personal de cuál es la manera adecuada de funcionar en estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, hasta ahora las medidas han probado suficientes, al menos, como para que no haya ningún problema. Y ahí estamos. O sea que en realidad, como no ha habido teletrabajo, no nos ha afectado mucho. A ver, nos afecta en el sentido de, por ejemplo, ahora en la oficina, pues no puedes levantarte a hablar con el compañero de diseño, ni la gente de diseño puede venir a ver tu pantalla y estás ahí dibujando y haciendo un poco el brainstorming o la discusión live, ¿no? Tenemos nuestro programa de mensajería interno, videollamadas y lo que se tiene que hacer, ¿no? Así que bueno, es un poco distinto y un poco igual en otros aspectos. Sí, es decir, que al final de remoto nada. Estáis yendo al final. No, de remoto nada. Sí, exacto. Muy bien. Sabemos que además de ser un gran profesional en Mercury, también has sido un gran profesor. Que lo has comentado antes en la escuela de trazos, como dando la asignatura de Concept Artist, ¿no? Supongo. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue esta experiencia? Pues fue interesante. La verdad es que me resultó chulo. Estuve pues casi 2 años. No sé si llega a 2 años. Y bueno, un año y un poquito. Y bueno, ser profesor te enseña muchas cosas, paradójicamente. También me di cuenta de que no era algo que yo quisiera hacer forever and ever. Estuvo bien como experiencia y ahí se quedé. O sea, no es por... porque, bueno, aparte de... Bueno, yo tenía un poco mis ideas de cómo hacer las cosas y tuve ahí hubo ciertos roces con cómo las llevaban ellos. Sobre todo desde un punto de vista de, a ver, la asignatura que llevaba es Concept Art orientado a videojuegos, ¿vale? Daba herramientas y teoría, o sea, y lo que es diseño de personajes, diseño de entornos, o sea, como un tema más teórico, ¿vale? Yo no enseñaba a dibujar. Porque, o sea, y el tiempo, o sea, y la programación, digamos, el temario, no me daba mi espacio para enseñar a dibujar a nadie. Y yo eso
desde el primer momento, cuando me llamaron para ocupar el puesto, yo lo dije. Porque es un poco lo mismo, o sea, me refiero, es la misma formación que recibí yo. Yo en el curso de concept art aprendí mogollón, pero no aprendí a dibujar. Yo ya iba con la base hecha. Y por eso me parece que se aprovecha ese curso, ¿no? Porque no tienes que pelearte con el dibujo y con las herramientas que estás aprendiendo. Entonces, bueno, pues tuve ahí ciertos problemas porque yo pedí que la gente digamos que me metieran en clase, que como mínimo hubiera pasado por el curso de ilustración digital, de trazos. O que viniera sabiendo, ¿vale? Pero bueno, digamos que a lo mejor es más fácil decir, no, mira, que pasen primero por el curso de ilustración y luego ya se vengan a concept. Para tener yo una base sobre la que trabajar. Y claro, pues hubo bastante gente que no era el caso. Y claro, pues se hace difícil. Se hace difícil porque no puedo enseñar pues, eran 7 meses más o menos. En 6-7 meses. No puedo enseñar 4, 5, 6 softwares diferentes. ZBrush, Keyshot, Blender y más cosas. Lo que es teoría de concept y encima estar enseñando a dibujar. Porque evidentemente, o sea, y al final eso me frustraba a mí mucho personalmente como profesor, ¿no? Porque era en plan de, joder, es que no se puede. No puedes, o sea, alguien que entra sin una base de dibujo, no puedes aprovechar todo lo que estoy dándote de otras cosas si además tienes que estar aprendiendo anatomía, por ejemplo, ¿sabes? Porque no sabes anatomía. Es un problema. Y sobre todo a mí me frustraba, no desde el punto de vista de personal mío, ¿vale? Pero sí en plan de, joder, estáis aquí pagando un curso de este coste y no estáis sacando todo el aprovechamiento que podréis sacarle de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, fue un cúmulo de cosas y al final dije, mira, esto no es para mí, al menos no ahora mismo. Pero sí que es verdad que yo qué sé, aprendí muchas cosas. Mola. Una cosa que me gustó mucho de dar clases es que realmente ves que lo que sabes sí que tiene sentido, ¿no? O sea, cuando yo enseñaba a la gente cosas, pues eso, técnicas de thumbnail o movidas técnicas de... Pues yo qué sé, eso, ZBrush, lo que fuera, y ves que la gente realmente aprende y mejora y tal, es como, vale, pues algo estoy haciendo bien, ¿no? Eso mola, la verdad. Eso ayuda, ganas bastante confianza en ti mismo. Y sobre todo, también un poco, pues yo qué sé, perder la vergüenza a hablar así en público, como a dar clase intimida mucho al principio. Y me parece que bueno, ayuda en muchos aspectos. Uh-huh. Me parece interesantísimo lo que comentas aquí. Pues claro, tú dices, no puedo enseñar a dibujar a todos los alumnos que tengo aquí, pues esto se supone que ya tiene que venir dado, ¿no? Y yo les enseñaba teoría o anatomía. Antes también has estado hablando del storytelling. ¿Cómo de importantes son todos estos conocimientos, vamos a llamarlos culturales, en un concept art? O sea, en un concept artist y para plasmarlo en el concept art. Hombre, a ver, perdona, dime. No, te comentaba, ¿qué recomendarías tú a una persona, ¿no? Que a lo mejor sabe dibujar y, bueno, no quiere pagar un curso de concept artist porque, imagínate, no tiene dinero y necesita aprender un poco de teoría, de concept, ¿no? De cultura general. Vale, bien, me ha pasado, por ejemplo, gente que es ilustradora y que dice, pues quiero hacer concept y tal. Sobre todo son fundamentos de diseño que al final, si eres ilustrador, son cosas que tienes, en cierto modo. Pero a mí como bueno, un skill, tampoco es un skill, ¿vale? Pero me parece súper importante como concept artist la curiosidad por entender cómo funcionan las cosas. O sea, yo... Por ejemplo, algo que me es muy fácil de explicar porque para mí digamos que es muy natural. Y también soy muy pedante con ello.
Cuando alguien se diseña un personaje, en plan fantasía medieval típico, ponle Skyrim, y se hace una armadura, ¿vale? El 90% de las veces, y esto concept artist, ¿vale? O sea, gente que trabaja de concept, no entienden cómo funciona lo que están dibujando, ¿vale? Y eso visualmente, al ojo entrenado, ya digo que es como mi particularidad, porque soy muy nerdo de todo lo medieval, pues yo lo veo muy fácil. Por eso digo que es importante entender, o sea, aprender, digamos, con un poquito de inteligencia y con curiosidad de que, por ejemplo, yo qué sé, quiero hacerme una página de diseño de vehículos, ¿vale? Para un portfolio de concept. Pues primero tendrás que investigar qué tipo de vehículo quieres hacer, cómo funcionan ese tipo de vehículos en la realidad, y luego adaptar eso a lo que estás haciendo. O sea, no puedes directamente decir, pues mira, voy a hacer una nave espacial y tirar por la calle en medio lo primero que te salga sin haberte documentado antes, sin haber hecho un trabajito de investigación visual o en plan de por qué tienen estas formas, por qué la cabina se pone donde se pone, no sé, es como esa curiosidad, ¿no? De ver por qué funcionan las cosas de la manera que funcionan. Y luego eso transmitirlo en un concept. Porque a mí me parece que cuando ves un concept que está bien hecho y que sí que tiene ese storytelling visual de, vale, todo está colocado donde tiene que estar, no hay elementos al azar, no hay cosas que no tienen sentido. Yo creo que eso, digamos que transmite la idea que tiene que transmitir ese concept de manera mucho más clara. Y no te quedas preguntándote, ¿por qué esto es así? ¿Por qué lo otro? Sino que, digamos que tu propio cerebro establece equivalencias con lo que ya visualmente tienes en la cabeza de, vale, ver un concept y saber automáticamente que eso es un vehículo acuático. ¿Por qué? Pues porque tiene una línea de diseño determinada que te recuerda a un barco o a un submarino. Y no tiene ni por qué parecerse luego a un barco o un submarino, pero hay cosas ahí trasladadas de un análisis bien hecho, digamos, a ese concept, que es lo que te hace ir a donde tienes que ir. A lo mejor esto ha sonado como súper metafísico, lo siento si es así, pero... No, de hecho te iba a decir que tiene mucho de diseño detrás al final. Claro, o sea, es todo diseño. O sea, en el fondo, o sea, las bases de dibujo, o sea, color, anatomía, perspectiva, volumen, luz, bla, 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 son súper importantes porque tienes que saber dibujar, pero tienes que saber diseñar. Un concept artist que no diseña no es un concept artist. Correcto. Y sobre todo como, bueno, lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Cómo interactúas con otros departamentos, como el de diseño, ¿no? Y las preguntas adecuadas, la colaboración. Sí, que al final cuando te dan... O sea, diseño tiene una idea en la cabeza de qué es lo que está haciendo, ¿no? Y tu concept tiene que comunicar esa idea. O sea en un entorno, sea en un personaje, sea lo que sea. Digamos que el objetivo final es ese, es que visualmente comunicar lo que hay, o sea, el que es lo que estás viendo. Y David, ¿algún consejo para alguien que se quiera dedicar a este mundo y sobre todo al mundo del concept art? ¿Así en general? Sí. Imagínate que alguien te dice, mira, quiero conseguir curro de concept artist, ¿qué tengo que hacer? Vale, dibujar mogollón, ser muy curioso y entender lo que dibujas, como decía yo antes. Es necesario absolutamente tener un buen portfolio. Es muy importante, a ver, esto da para mucho, ¿no? Pero es muy importante que sepas a qué estás yendo. O sea, si por ejemplo quieres echar un portfolio para ser diseñador de personajes, pues cómo tienes que montar un portfolio de diseño de personajes o cómo tienes que montar un portfolio de diseño de entornos. Eso es súper importante. Y ya digo que esto da para masterclass, da para mogollón de tiempo aquí charlando. Y sobre todo darle mucha caña, porque es un mundo muy competitivo. Hay mucha gente muy buena. Cada vez la gente está más preparada, cada vez la gente sale más preparada de los estudios. Y bueno, yo qué sé, y si realmente es algo que te apetece hacer y que te mola, pues es ir a ello.
Y darle caña, ¿no? Como se Y suele darle decir. caña, curro, nada más. Muy bien, y no podemos ir terminando esta entrevista porque sé que además tienes que ser bastante puntual hoy. No, dale, o sea, me refiero que Sí, son las 7:30, pero podemos darle 15 minutos, no te preocupes. tranquilo, gracias, David. ¿Tus 3 juegos favoritos de todos los tiempos y por qué estos juegos? ¿Alguna decisión de diseño o artística que para ti los hace especiales? Esta es aquí la pregunta. Vale, tengo 2 clarísimos, ¿vale? El tercero en Discordia, no podría decir que es favorito, pero también me ha influido mogollón porque lo he jugado mucho tiempo. Probablemente mi juego favorito de todos los tiempos, Monster Hunter. No, ninguno en particular y todos... la saga Monster Hunter en general. ¿Por qué? Pues porque, bueno, me encantan las criaturas. Me parece que tienen un gusto a la hora de diseñar criaturas que es de flipar. Y es un juego muy divertido. Le he echado muchas horas. No más de las que estoy dispuesto a admitir, pero muchas horas. Otro juego de los que me ha marcado, The Witcher. Bueno, The Witcher 3 específicamente. El 1 y el 2 están muy guay, pero el 3 es un juego que me he jugado 2 veces entero. La primera fue cuando salió, me lo gocé mucho. Y luego cuando salieron todos los DLCs me lo volví a rejugar entero. Tengo bastantes horas a ese juego. Y me parece que es una obra maestra de storytelling muy gorda. Visualmente me parece flipante. Me gustan los diseños, me parece fantasía bien hecha, ¿no? O sea, digamos que Bien hecha, David, perdona, que... es un poco lo que decía antes, ¿no? De este rollo de gente que entiende lo que está dibujando, ¿no? O sea, ves armaduras de The Witcher, ves la arquitectura, ves los entornos y dices, vale, aquí hay lógica, me creo lo que estoy viendo como algo real, prácticamente. O sea, a mí, digamos que la inmersión que te da o sea, que proporciona el juego es muy, 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 muy gorda. Y eso me parece a valorar. Y bueno, a ver, en realidad The Witcher me gusta mucho por la historia. Los libros son muy chulos y este juego me parece que es un juego que solo aporta, ¿no? sobre los libros y me marcó bastante el juego, la verdad. Y luego, pues, por poner otro juego, tampoco por poner, pero hay que ponerlo. El WoW, le he echado bastantes más horas de las que estoy dispuesto a reconocer. Este sí. Y me parece como el epítome de un juego que tiene un estilo muy propio, tiene un estilo muy reconocible y que artísticamente se han ido reinventando muy bien. O sea, yo jugué mucho en su momento. Volví hace relativamente poco a jugar con la penúltima expansión. Y el cambio gráfico que vi, el cambio de rollito visual, dije, joder, esto es muy, muy bonito. El juego es un juego que tiene 20 años. No sé, no, 20 años no llega. 17, 18, whatever. Mucho tiempo. Y hoy por hoy se ve muy bien. O sea, a mí visualmente me mola mucho. Hay muchos más, porque hay muchos más juegos guays, pero... Del Monster Hunter has comentado antes por las criaturas, pero ¿alguna decisión que lo haga especial para ti de diseño? Hombre, me parece... digamos que no es un juego para todo el mundo, porque igual que conozco gente que me dice en plan de, sí, está muy chulo, pero odio tener que cazar al mismo bicho o pegarme con el mismo boss, por así decirlo, 50 veces. A mí es precisamente lo que me gusta. Con cómo está diseñado el sistema de las diferentes clases, entre comillas, que no son clases, que es simplemente, digamos que según el arma que llevas, el juego es diferente, juegas de una manera distinta. Eso me parece que le da una rejugabilidad brutal. Eso combinado con cómo tienes que aprender un poco la pelea con cada bicho, la lógica que hay detrás, no sé, es como un conjunto de muchas cosas que me parece que lo hacen un juego como muy especial, ¿no? Muy bien, David, pues vamos a ir terminando la entrevista. Creo que por el chat de clase empezarán dentro de poco las votaciones de esos 3 juegos que eligen nuestros estudiantes. ¿Cuál es el mejor juego? No sé si Alex está por ahí preparado. Que no gane el...
favor. Y una última pregunta. ¿Qué te hubiese gustado saber hace 10 años? ¿Qué le dirías al David de hace 10 años? Dibuja mucho más. Tal cual, ¿eh? No le diría otra cosa, le diría dibuja mucho más. O sea, incluso hoy dibujo menos de lo que debería. Al menos soy consciente de ello, ¿no? Pero sí, diría dale más caña, en esencia. ¿Y buscáis a gente porque en Mercury Steam? Porque aquí hay mucha gente que, bueno, que terminará sus estudios y, bueno, empezará a buscar trabajo. Pues siempre que hay ofertas están en Stratos, si no estoy yo equivocado. Siempre que hay ofertas, siempre que hay posiciones abiertas, ahí están las ofertas. Muy bien, Ahora mismo, Ajá, perdona. Dime. No, dime. Ahora mismo en Concept, por ejemplo, no estamos cogiendo, o sea, no estamos, creo que no tenemos posiciones abiertas, pero vamos, como ya he dicho, es una empresa en expansión. Si no es ahora, probablemente pronto habrán posiciones. ¿Y algún consejo a la hora de aplicar? No sé, para gente que aplique para Concept diría tener un portfolio muy completito y muy chulo. Sin más, nada más, porque entra por los ojos, tiene que entrar por los ojos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, David. Hasta aquí la entrevista. Vamos a empezar con las preguntas. Creo que Ruth está por ahí preparada. Oli, sí. Sí, muy bien, pues Ruth, cuando quieras. Buenas, David. Bueno, gracias por la entrevista. Tenemos 3 preguntas. Yo si queréis que los autores de las mismas se desmuteen y pregunten, o si quieren, con mi aterciopelada voz, pues yo las recito. Lo que queráis. Rubén. Bueno, Bueno, como quieran ellos, sí. Pues bueno, una de las cosas que he visto, yo soy programador, entonces no tengo mucha idea, pero he visto bastantes artistas recomendar que en vez de usar Photoshop, intentar usar pues programas más específicos de dibujo, tipo Clip Studio. Entonces no sé cuál es tu opinión acerca de eso, porque he visto que has dicho que tú sueles usar Photoshop. Al final son herramientas más o menos específicas para una tarea en particular. Pero al final son herramientas. Igual que pasa el usar o no usar 3D. Cada uno hace un poco su baraja, ¿no? de cartas. Y yo en mi caso, ya te digo, uso Photoshop en el trabajo, pero en casa uso Procreate. Porque dibujo con un iPad y casi todo el curro de freelance lo hago en iPad, y luego si tengo que tocar alguna cosa, pues ya lo paso a foto. Pero vamos, sí, yo por ejemplo, particularmente Clip Studio, por ejemplo, no he probado, pero sí que he visto mucha gente que hace cosas muy chulas con ello, y hay otras muchas herramientas como más específicas, incluso algunas para simular pintura tradicional. Hay un mogollón de ellas. Pero vamos, sí, cada uno con la herramienta con la que se encuentre a gusto y que le solucione un poco el tema, está bien. Vale, gracias. A ti. Ok, pues la siguiente es la de Joan, que me está retando a que la lea yo, pero yo quiero que la lea él. Joan, desmuteate. A ver, con lo poco que te escuchamos y la diferencia que hay entre voces, pero bueno, va. Ahí está, tío. Bueno, yo quería preguntarte, yo tengo una hija de 5 años, ahora que ya la has conocido, y a ella le gusta muchísimo dibujar. Y la verdad, no es porque sea mi hija ni porque lo diga yo, pero dibuja que te cagas. He puesto una prueba de ello en el canal de clase para que podáis verlo. Y muchas veces me pregunto, yo que no sé dibujar, ¿cómo le puedo enseñar? Ahora estamos llevando a una academia donde hace pintura, pero es un poco casi group display, que no es muy profesional ni muy técnico. También es muy pequeña, ¿no? Yo sé que son preguntas un poco que te meten en un brete, ¿no? ¿Qué coño me estás preguntando? Pero ¿se te ocurre algo? Yo te lo pregunto así en plan petit comité, y si no, pues no pasa nada. ¿Qué le puedo explicar? ¿Por dónde podemos empezar para que vaya sentando unas bases por si en el futuro quiere avanzar en el tema del dibujo? Que es que te digo que se pasa las tardes enteras, le encanta, no es solo una cosa vestigial. Bien. Lo principal es que no lo deje. O sea,
más allá de llevarla a una academia o empezar a plantearse en plan de, vale, ¿cómo la convertimos en el concept artist definitivo? Que no lo deje, macho, porque, o sea, la gente que tiene como ese drive, ¿no? Tan de chavales. Simplemente eso, darle, o sea, animarla a que siga con ello y... Coño, y yo que sé. Estoy aprendiendo a dibujar hasta yo. Bueno, pues a mí la verdad es que, por ejemplo, yo en mi caso, mi madre siempre sí que le gustaba mucho pintar y tal. Y a mí, o sea, yo recuerdo antes de que a mí me llevaran a clases de dibujo ni nada por el estilo, a mí me gustaba mogollón dibujar con mi madre. O sea, evidentemente yo al nivel que yo dibujaba, ¿no? Pero a mí eso me molaba mucho. Porque al final, digamos que los seres humanos imitamos lo que vemos, ¿no? Entonces, pues a mí eso personalmente me gustaba mucho. Que te haga una segunda pregunta, David. Si no dale, sin problema. Hemos cogido una tablet vieja que teníamos por ahí y yo pensé, hombre, a mí algunos amigos que tengo que son ilustradores siempre me han dicho, se empieza calcando y luego tú mismo ya pues haces tus propios dibujos, ¿no? Entonces empezamos a calcar algunos dibujos que he puesto en el canal de clase, unos de Spider-Man y de Gwen, que le gustan mucho, y pensé, hombre, a lo mejor es una buena idea, pero luego pensé, tú no sabes si es buena idea o no. He visto por ahí por Amazon que hay una especie de tabletas gigantes, ¿no? Retroiluminadas que son específicamente para calcar. Sí, una caja de luz, a fin de cuentas. Una caja de luz, muy bien. Ese es el nombre, ¿no? Sí, es normalmente como se dice. ¿Eso es bueno? ¿Lo recomiendas o tiene algún problema? ¿Calcar en sí? Sí, yo estoy pensando de comprarle una mesa de luz de estas para imprimir dibujos que le gusten y que ya los vaya calcando. O va a coger algún vicio malo, quizás. No, a ver, todos empezamos por ahí. O sea, me refiero que yo he calcado muchas veces. Pues eso, cuando ves cosas que te gustan de pequeño y tal, es como, venga, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo mismo, ¿no? No dudéis. Si quieres comprar una caja de luz, además es que, más allá de calcar cosas con una caja de luz, es una herramienta que es útil, porque te permite, digamos, dibujar cosas y luego dibujar sobre eso sin modificar lo que tienes debajo. Ahora mismo, con 5 añitos, pues sí, calcar está bien. También, lo que yo digo, a esto ya se va un poco de escala, ¿no? Pero es interesante el, por ejemplo, copiar / calcar, que en esencia es un poco lo mismo, y luego tratar de ver qué de eso que has reproducido se queda cuando dibujas tú por tu lado, ¿no? O sea, a lo mejor esto suena como muy experimental y como muy aquí. Si a lo mejor la pones en plan, que ella se ponga a calcar unos cuantos dibujos de Spider-Man, por ejemplo, y luego tú decirle, vale, ahora dibuja tú a Spider-Man sin calcar, a ver hasta cuánto de esa reproducción, ¿no? De esa memoria muscular o de ese análisis inconsciente que hacemos de todo lo que dibujamos se queda ahí a la hora de luego sacarlo de la cabeza sin tener una referencia. Vale, eso estaría chulo de hacer. Sí, me gusta la idea. ¿Sabes qué? Te cojo el órdago, ¿eh? Me has lanzado un órdago y lo recojo. Bueno, joder. Quiero ver resultados. Quiero ver resultados. Exacto. La semana que viene colgaremos un par de las pruebas que hagamos hecho este fin de semana. Las colgaré aquí en el server a ver cómo ha ido el tema. Muchas gracias, David. Gracias a ti. Y hasta que entrevistemos a Nara en este propio Discord. O sea, de aquí a la luna. Algún día, ¿eh? Poca cosa podremos decir que no sepáis ya, pero bueno. Pues la última pregunta es de Salvador. Si quieres, desmuteate y pregunta, Salva. Vale. Mi pregunta es, han mencionado que hay que preparar el portafolio para enfocar en un campo, por ejemplo, el diseño de personajes. ¿Recomiendas preparar un tipo de portafolio diferente para cada oferta o la mayoría de empleo, adaptándolo a la empresa y a la descripción del post? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es lo suyo, al menos desde mi punto de vista, es tener un portfolio más o menos grande. O sea, ya te digo, de portfolios es que se puede hablar, se puede dar una
clase o una charla de horas y horas tranquilamente. Pero lo que yo veo más óptimo, ¿vale? Es tener como un portfolio maestro, entre comillas, con más páginas de las que vas a mandar en un portfolio para una oferta determinada. Y evidentemente con más material. Y luego, para de ahí sacar, dependiendo de la empresa, dependiendo de la oferta, dependiendo de a qué lo quieras enfocar, sacar un portfolio más pequeño. A lo mejor, yo qué sé, si el portfolio maestro tiene orientativamente, o sea, esto no son reglas ni mucho menos, tiene 20 láminas, 20 páginas, tú el portfolio que mandes lo vas a mandar, por ejemplo, de 10. Y de esas 20 haces una selección dependiendo de a qué estés mandando. Empresa, tipo oferta de trabajo, incluso tu propia... O sea, a qué quieres qué quieres de tu trabajo que se vea, ¿no? En ese portfolio. O sea, yo, por poner un ejemplo, a Mercury Steam no mandé ni un entorno. Por ejemplo. Tengo, pero no mandé ni un entorno. Yo mandé casi todo criaturas, personajes y props. Evidentemente, en la entrevista me preguntaron, en plan, oye, hemos visto que no has mandado ningún entorno. ¿Es porque no hace...? Y yo, no, a ver, es porque lo que quiero centrarme es esto. Evidentemente, sé hacer entornos. Y si necesitáis ver entornos míos, por supuesto, os los puedo enseñar. Pero, en ese caso, por ejemplo, yo preferí seleccionar y hacerlo un poco orientado solo a ese campo. Y me salió bastante bien. Vale, pues muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, chicos, pues ya estamos, Dani. Si quieres hacer el cierre. Sí, pues muchísimas gracias, de verdad, David, por venir a esta entrevista. Creo que Joan ha lanzado también un órdago por ahí en el canal de preguntas de clase y te queremos proponer que si quieres un día hacer una presentación sobre cómo hacer portfolios, aquí en el servidor, los alumnos, y gente invitada, hacemos presentaciones. Todos los viernes. Lucas se encarga de ello. Entonces, si te interesa dar una charla sobre portfolios o cómo mejorar tu portfolio, pues hoy estaríamos súper agradecidos. Sí, no pressure. Pero ya una charla perdónate, una presentación un viernes, o si quiere las clases extras que hacemos los lunes o los workshops que está preparando Carlas Oms. Es decir, si tiene un ratillo un día, a la hora que sea, el día que sea, si quieres montar un workshop para toda la gente que hay aquí en el servidor, yo creo que hay un mogollón de gente que te estará súper agradecida, porque el tema de portafolios es recurrente, no para de salir continuamente. Y si realmente tienes un buen know-how en esto, te estaremos súper agradecidos, vamos. Pero vamos. Sí, ¿por qué no? A ver, es un tema que da para mucho y es interesante, tanto... Pues eso, el cómo orientarlo, qué meter, qué no meter, longitud, cómo ordenar el portfolio correctamente, entre comillas, porque bueno, todo es como bastante subjetivo, pero así como en líneas generales, sí, ¿por qué no? A mí es un tema chulo, es un tema interesante. Buah, genial, pues ya está. No te preocupes que nosotros ya nos ocupamos de organizarlo y ya lo discutimos contigo. Súper guay. Muchas gracias, David. Igualmente abajo tienes otro canal que pone portfolios. Bueno, si algún artista quiere crear un portfolio y tienes un ratito libre y quieres echarte un vistazo al canal de texto, pues... Sí, bueno, si alguien tiene ahí por ahí algún portfolio y quiere que le eche un ojo, yo, bueno, puedo echarle un ojo, no tengo ningún problema. Pues muchísimas gracias. Os voy a pedir a todos que os desmuteéis. Gracias a vosotros por invitarme. Muy bien. Gracias a ti, David, por venir. Gracias, Pues David. muy bien. Gracias, David. Gracias. Amén. Muchas gracias. Y recordad,